surjan, vamos a contarles. Pero tenemos que meternos en otra historia, retomar una historia que nos ocupó muchas horas durante estos días, porque hay enorme preocupación ya no solamente de una familia, de una provincia, todo el país. ¿Qué pasó con Pedro y con Juana Inés? Salieron de su casa hace ya más de 11, 12 días, prácticamente 2 semanas, y no se supo nada. Sí hubo, y quiero tomar contacto con vos, con Alan Ferraro, trabajando en el lugar, novedades, porque aparece una testigo y porque aparecen huellas en el lugar. ¿Cómo te va, Alan? Buenas tardes. Buenas tardes, Fede. Efectivamente, mira, estamos trabajando sobre la ruta provincial número 1. Aquí ya aparece un retén policial a cargo de la policía de Chubut. Es decir, la ruta está cortada porque a partir de acá se desarrolla un rastrillaje. Y en las últimas horas se confirmó, sí, lo que hasta ayer era una versión referente al hallazgo de huellas compatibles con las 2 personas que están desaparecidas. ¿Por qué decimos compatibles? Porque al pisar en una zona lodosa, imprimieron una huella con sus pies y detectaron que al menos en el caso de la huella más pequeña es de talle 36, sí, compatible con el talle de una mujer. Juana calza talle 36. Entonces, considerando la hipótesis de que eventualmente se encajaron en el medio del barro y tuvieron que bajar voluntariamente para buscar ayuda, ahí dejaron sus huellas. Y luego, con el trabajo de los perros, pudieron trazar el camino de esas huellas y a unos 13 kilómetros desde el punto donde estaba la camioneta, en sentido a Ruta 3, encontraron otra huella. Es decir, los perros caminaron y caminaron y caminaron junto a los efectivos y de repente marcaron una posición. Y ahí estaba otra vez la huella que era coincidente, ¿sí? Un talle 36, compatible con el pie de una mujer. Contrastan las imágenes y al ser concluyente que son coincidentes, dicen, si se trata de Juana, entonces por acá estuvo. Sin embargo, ahí se perdió el rastro. Esta es la última información, es decir, lo que está verificado en el expediente. Lo que hasta hace unas horas podía haber sido considerado como una versión, ahora ya sabemos que efectivamente consta, y es por eso que ayer estaban trabajando, sí, en dirección del punto de la camioneta hacia Ruta 3. Así que ya es para ir pasando un poco en limpio. Pero no es la única información que va apareciendo en estas últimas horas, sino que también hay un testigo de apellido Fuentes que se presentó en la comisaría del kilómetro 8 y dijo haber visto esa misma camioneta, la de Pedro, conducida ya por 2 hombres, ¿sí? 2 hombres en la parte delantera, uno que manejaba, otro en el lugar del acompañante, un tanto desorientados y que supuestamente salían de la escombrera y basural municipal. Claro, cuando toma estado público el caso, él piensa en lo que vio, finalmente se acercó, quería ver si era coincidente o no y por ende incorporó su testimonio. Algo que todavía, aclaramos, no pudo ser verificado. ¿Sí? Es decir, en el expediente estos dichos no pudieron ser corroborados con una fuente documental como puede ser de repente una cámara de seguridad. Hoy, mirá, Fede, hicimos el recorrido, la reconstrucción de lo que sí se sabe de Pedro y de Juana. Salieron de la casa, la camioneta pasó por una cámara de seguridad de Ruta 3 y Ruta 39, doblan por Ruta 39, pasan delante de una estación de servicio, la justicia en las últimas horas ya fue a pedir esas imágenes, y por último, donde termina el asfalto de esta misma ruta provincial número 1 y comienza el ripio, ahí hay otra cámara, la última, que toma el paso de la camioneta hacia las 9:50 de la mañana, y esa misma ruta te trae a este punto donde estamos trabajando. Y fíjense ustedes cómo es el terreno. Nosotros seguimos recorriendo, inclusive también hablando con algunos vaquianos. Es irregular. Cuando yo digo que el terreno es irregular, me refiero a que sube, a que baja, a que de repente tenés muchos arbustos típicos de la estepa patagónica, muchos de ellos con espinas, inclusive bastante gruesas y punzantes. El suelo es por momentos grava, es por momentos piedra y es por momentos directamente arena.
Y lo que se forma en el terreno son zanjones, ¿sí? El zanjón es una forma diferente a la del sumidero, que es otra de las teorías que hay que poner sobre la mesa. La posibilidad, Fede, de que se los haya tragado la tierra. Entonces vamos a usar este ejemplo que abunda, digo, en toda esta geografía. Sí. Los zanjones. Si son como grandes grietas en el terreno, fíjate la diferencia de altura entre la ruta y un zanjón como este. Cuando llueve, que tampoco es tan a menudo, pero cuando llueve, el agua va corriendo buscando que el mar, que está hacia el fondo, ¿sí? Hacia mi derecha. Así entonces es que se generan estas depresiones, donde se forman de repente algunos espacios donde alguien podría elegir para pasar una noche, prender una fogata, es decir, para tratar de sobrevivir, pensando ya en 12 días desde la desaparición de Juana y de Pedro. Y luego tenés la otra figura, que es la figura o la forma de un sumidero, que a simple vista vos no lo ves, pero mira, de repente yo estoy caminando, encuentro un pequeño agujero que puede tener el tamaño de una canica. Ahí lo estamos viendo. Y desconozco que debajo en realidad es un espacio. Sí, Alan, bueno, estamos viendo una infografía para mostrar cómo son los sumideros, pero contá vos. Bien, lo van a ver en la infografía claramente, ¿sí? Un pequeño orificio tal vez imperceptible por el ojo humano, vos vas caminando pero no te das cuenta que debajo puede estar hueco, porque en realidad es una estructura que se llena de agua cuando llueve. Imagínate como si fuese una esfera, una pileta de distintos materiales, desde piedra hasta tierra. Y luego ese sumidero descarga el agua por otro orificio y va drenando el agua de la lluvia. Ahora, yo puedo ir caminando, te decía, encuentro de repente un pequeño orificio y estoy ignorando que debajo está hueco. Y con mi propio peso, o el peso de estas dos personas, pueden caerse hacia el fondo. Algunos tienen poca profundidad, algunos tienen agua, otros en esta época pueden estar secos, pero sin duda puede representar un riesgo para la salud de dos personas que se caigan, más allá de la edad que tengan. Y además se puede producir el colapso del sumidero, es decir, yo me paro en la parte fina de la tierra, piso, me hundo y además se me caen encima las paredes de ese sumidero. Es parte de la geografía de esta zona de la Patagonia, coincidente con el área de búsqueda, hoy ampliada a unos 20 kilómetros alrededor de la posición exacta donde encontraron la camioneta de Pedro y de Juana, sin signos de violencia en su interior y con algunos elementos que llamaron la atención. Elementos, mientras voy subiendo, que repasamos si querés, elementos como un botellón de agua, un encendedor y un pan de molde, que no se llevaron quienes eventualmente hubiesen tenido la intención de caminar kilómetros y kilómetros tratando de buscar algo de ayuda o algo de señal con el celular, yendo tal vez a alguna de las elevaciones del terreno. Pero atención, Fede, porque habló una amiga de Juana. Sí. Y ella cuenta un poco de la personalidad de Juana, que es una mujer que es muy confianzuda, que cree en la bondad de la gente, pero también que cuando Juana camina, de repente no hace mucho y se agita. Entonces digo, aparecen perfiles o condicionamientos ya no propios de la geografía, sino también propios de una señora de unos 69 años. Alan, Lucrecia, esta amiga de Juana, habló con nosotros y vamos a escuchar. Iba a la iglesia, nos juntábamos en el grupo de amistad, después ella, bueno, iba a cuidar su nieto. Esa era la vida de Juana. Nosotros hemos salido a caminar y Juana se agitaba para caminar, o sea, más de una cuadra no caminaba. Así que no veo posible eso de que haya caminado tanto. Antes de eso, ella me había contado que él la había invitado, porque él es de Carué, al cumpleaños de él, que lo quería pasar en Carué. Y ella me dice, amiga, yo tengo miedo porque él es grande, la ruta, son muchos kilómetros. No se animaba a decirle que no, pero que bueno, que lo iba a pensar. Y me dice, pero igual nos vamos a ir unos días a Camarones, estamos organizando para irnos de viaje a Camarones. Y ella me comentó que apenas lo conoció, se fue del país con una amiga de él y se vieron una semana y después otra vez se fue de viaje. Así que sí, viajaba mucho el hombre. Yo estoy casi segura que Juana no conocía el lugar. Camarones ni Roca Colorada. Yo creo que confío en él a donde iba. Yo siempre digo, hablo por Juana y Juana es muy confiada, o sea, no ve la maldad a las personas. Seguramente digo, sí, vayamos, o sea, en eso sí, creo en eso.
que si hubo una tercera persona y los quiso desviar del lugar, puede ser también. Rarísimo, ¿no? Y se abre cada día que pasa una incertidumbre enorme. Ahora, lo que sí queremos saber, ahí mostraste algo parte del operativo, Alan, es cómo sigue este proceso de búsqueda, porque cuantas más hipótesis, uno entiende que el desconcierto, la desorientación de los rescatistas, de los que están encabezando este proceso de búsqueda, es cada día más grande. Exactamente, hoy te digo, se amplió la búsqueda otra vez, te decía un radio de 20 kilómetros alrededor del punto donde se encontró la camioneta y participa la policía, los bomberos, también el grupo K9 y hasta todavía están operando los drones con cámaras térmicas, pero no son los únicos, también están los vaquianos que colaboran porque son aquellos que conocen muy bien el terreno, saben leer la geografía, lo conocen porque pescan en la zona, porque circulan por acá, eventualmente porque trabajan en alguna de las estancias de la zona o porque inclusive hasta se dedican a traer turistas a hacer trekking en estas latitudes. Hablamos justamente con Daniel, él es un vaquiano que decidió salir con su camioneta 4x4 y unos binoculares a buscar a Pedro y a Juana. Vamos a verlo, dale. Sí, recién hoy pude venir un poco acá hasta el primer Zanjón, porque he tenido un problemita con mi esposa y no he podido venir. Yo tengo un Jeep que es 4x4 y bueno, nosotros hacemos todos estos caminos de hace muchísimos años. Es muy difícil que una persona quiera ir por esta ruta a Camarones, es imposible. Es imposible, digamos. ¿Por qué es imposible? Y porque no hay camino y únicamente alguien ducho puede andar ahí y meterse a esa zona donde se encajó la camioneta. Creo yo que es muy difícil que hayan sobrevivido a esta situación, ¿no? Mi manera de pensar y mi forma particular de pensar. Es muy difícil porque es una zona muy inhóspita. Andan pumas, algunos que otros sí, jabalíes no, le digo, zorros sí. Pero yo creo que la búsqueda se tendría que haber iniciado a caballo, para los lugares donde tenían que haber ido. Hay muchos lugares que son inaccesibles aún en vehículos, dice usted. Correcto, correcto. Bueno, así como decíamos, ¿no? El abanico se va agrandando y con Alan, por supuesto, vamos a seguir contándote las últimas novedades desde